Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué bueno tenerlos de nuevo en nuestra asignatura de español. Hoy con un tema muy interesante que corresponde a los textos informativos. Pues bien, vamos a analizar entonces sus características. Los textos informativos, como su nombre lo indica, informativo, viene de información. Y precisamente lo que hacen es que brindan información acerca de diferentes acontecimientos. Esta misión tan importante de brindar información se debe hacer de una manera objetiva. Eso significa que vamos a utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, pero un lenguaje que tiene un carácter objetivo y no subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo es que estamos mencionando que tiene un carácter personal o una opinión personal. En este caso se trata de ser lo más objetivos posibles, es decir, no vamos a colocar interpretaciones personales, sino que por el contrario colocamos interpretaciones que aluden a un nivel general. Bien, ¿de qué podemos brindar información? Nosotros podemos brindar información sobre distintos eventos. Cuando vamos a realizar un concierto, cuando se va a realizar un festival, cuando se va a realizar un concurso o un sinnúmero de eventos, pues utilizamos estos textos informativos para precisar información con relación al evento del que estamos hablando. Y en este sentido, pues utilizamos los afiches, que los afiches permiten precisamente de una manera atractiva para el lector buscar esa manera de ofrecer la información y que pues de esta forma también las personas que obtengan esta información decidan o se persuadan con la información que han obtenido. Es decir, si yo estoy a través de un afiche ofreciendo una posibilidad de asistir a un concierto, la persona o el lector que lea este afiche va necesariamente a tomar una decisión sobre esta información. ¿Va a ir o de pronto no va a asistir al concierto? Muy bien, también de qué nos sirven los textos informativos para transmitir, ¿cierto?, lo que tiene que ver todo con lo que se relaciona con hechos recientes o acontecimientos. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es necesario que se convierta en una buena información. Y hay medios que nos ayudan precisamente a organizar esta información que está pasando a nuestro alrededor y se trata específicamente de las noticias, los reportajes, las entrevistas y los informes. Las noticias, como su nombre lo indica, pues ya vamos a analizar un poco más, pero pues es este medio, ¿cierto?, que nos permite contar de manera detallada, ¿cierto?, algo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El reportaje también lo permite hacer, pero con mayor profundidad, y la entrevista lo que hace es que permite obtener esta información de una manera directa. Los informes a su vez permiten obtener información después de que se ha realizado una labor específica. Y por último, pues también es importante destacar que los textos informativos permiten también transmitir información acerca de datos de interés general. Dentro de estos pues encontramos cartas, tarjetas, invitaciones, es decir, esa información que requiere una persona, por ejemplo, para asistir a un evento, a una celebración, a un cumpleaños, a un matrimonio. Ahí a través de una tarjeta le brindan una información específica y esta información, ¿cierto?, va a ser interpretada por este receptor, quien va a tomar también o se va a persuadir de esa información. Entonces vemos nosotros cómo hay un texto notablemente que nos hace mucho hincapié y que vamos a hacer como a profundizar en el tema y consiste en la noticia. Yo les decía, la noticia pues precisamente ese texto que me ayuda de alguna manera, ¿cierto?, a relatar lo que está pasando en nuestro alrededor. Yo puedo concluir o incluir dentro de la noticia elementos particulares del contexto nacional o del contexto local, o incluso podemos abordar lo que tiene que ver con el contexto internacional. Pero ¿qué sucede aquí? Que es donde tenemos que hacer la referencia. Es importante tener en cuenta que una noticia debe ser del interés para un público en general. Si yo en mi noticia quiero hablar de algo personal, probablemente esa noticia no va a tener mayor trascendencia, pero cuando esta noticia toca un tema que es de interés general para toda una comunidad, va a tener un gran auge y realmente va a lograr la efectividad que se quiere buscar. Para nosotros poder analizar una noticia o por el contrario también para poderla
redactar, hay que preguntarnos o hay que resolver una serie de preguntas que van implícitas dentro de esta noticia. Siempre por lo general pues hablamos de quién es el protagonista de la noticia, entonces en ese quién vamos a encontrar si se trata de un lugar, si se trata de una persona, si se trata de un animal, es decir, de quién estamos hablando en la noticia. ¿Qué? Es decir, ¿cuál es el suceso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo? ¿En qué momento ocurrió ese evento o ese acontecimiento? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió puntualmente? Esto es un referente importante para nosotros contextualizar. ¿Cómo? Aquí mencionar las circunstancias en las que ocurrieron esos hechos y por qué hace alusión a las causas, es decir, si estamos hablando de pronto de una erupción volcánica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucedió o cuáles fueron de pronto las causas? ¿Para qué? Ese para qué es como para qué me sirve a mí realmente o qué fin tiene esta noticia. Si de pronto lo que se busca es prevenir una comunidad sobre una posible erupción, pues probablemente ahí nos va a interesar mucho ver ese para qué. Muy bien, ya en la estructura de la noticia es importante tener en cuenta otra diversidad de elementos y quiero desde ya puntualizarlos para que ustedes precisen esos detalles que realmente fortalecen la estructura de un texto narrativo, en especial el de la noticia. Primer elemento a tener en cuenta corresponde al epígrafe. El epígrafe es la primera parte que vas a encontrar dentro de la noticia. También se le llama el antetítulo y lo que hace es que nos ayuda a contextualizar el titular. En el epígrafe puedes encontrar, por ejemplo, referentes como hallazgo histórico, como mencionar el tipo de noticia, salud, la fecha, incluso puede colocarse ahí. Es decir, nos ayuda a indicar en qué contexto o sobre qué nos va puntualmente a hablar esta noticia. Y esto es importante también porque nosotros también en el epígrafe estamos ubicándonos. Esto se trata de economía, esto es de política, esto es de salud. Ahí vamos a marcar un referente importante. Tenemos el titular notablemente pues tiene que ser una frase, ¿cierto? Un título sintetizado, puntual. El titular de verdad que tiene que ayudarnos a definir con gran importancia el tema de la noticia. Si nosotros colocamos un muy buen titular, pues vamos a lograr que el lector se sienta cautivado y que definitivamente vaya a querer leer esa noticia. Pero si por el contrario nosotros no colocamos un titular que sea muy sino que nos deja muchas inconclusiones, vamos entonces a generar un tipo de circunstancias donde probablemente la noticia no va a generar la trascendencia que nosotros queríamos que tuviera. Hay otro elemento importante que viene justo desde debajo del titular y corresponde a la bajada de los subtítulos. En esta bajada, pues digamos que es una frase que se coloca un poco con una letra de menor tamaño y esta lo que hace es que destaca algunas ideas o conceptos que se van a abordar en la noticia. Si nosotros miramos acá esta noticia dice hallazgo histórico que corresponde al epígrafe, descubren ciudad más antigua de Europa. Aquí ya nos está diciendo qué es lo que hacen, dónde ocurre y cómo se da. Y en la bajada nos puntualiza algunas ideas. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Justo en la parte inferior, después de la bajada, vamos a tener el LED o entradilla. En el LED o entradilla, pues lo que nosotros vamos a encontrar es que aquí se van a presentar un poco los protagonistas, las circunstancias, es decir, qué fue lo que sucedió. Vamos a contextualizar al lector, le vamos a decir de qué es lo que le vamos a hablar. Entonces, en esta entradilla o LED, pues aquí encontramos, por ejemplo, un grupo de arqueólogos, de quienes estamos hablando, un grupo de arqueólogos, halló los restos de la que consideraron la ciudad más antigua, que hallaron unos restos, ¿cierto?, de la ciudad más antigua de Europa. ¿Dónde o hace cuánto? Entonces de unos 7000 años de antigüedad y a los que se cree son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Un término importante que nos influye acá dentro del LED y ese término de mini-estados bajo esta estructura histórica.
También encontramos un cuerpo de la noticia, que finalmente pues el cuerpo es donde nos va dando todos los detalles o acontecimientos con particularidad sobre lo que va a abordar la noticia. En este caso encontraríamos: luego de más de 3 años de investigación, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos en tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Puntualmente ahí encuentran las ciudades más importantes, cómo ocurrió, qué fue lo que hicieron, dónde lo hicieron. Ahí está el caso puntual. Y ya para finalizar, pues viene el cierre, la conclusión de la noticia, hablamos de las finalidades o que hemos llegado, digamos, a un buen término para cerrar la historia. Los edificios habrán sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento Stonehenge de Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Aquí, en este caso, pues también, entonces ya cerramos la noticia como tal, y es importante entonces resaltar estos elementos de una noticia para contextualizar muy bien, para darle una buena estructura, para analizar también muy bien estos fenómenos. Vamos a analizar también otro referente importante que corresponde al informe. El informe, por su parte, de inferencia en la noticia, también es un documento escrito, ¿cierto? Pero en este caso, pues digamos que profundiza un poquito más o hace relación a algo que nosotros ya eventualmente hicimos y de manera ordenada lo queremos presentar. Podemos hacer un informe académico, podemos hacer de pronto otro tipo de informe, dependiendo también, digamos, de la tipología de informe que yo quiera hacer, así mismo también va a definirse su estructura. Pero podemos hablar de 3 elementos importantes en el informe. El primero, que corresponde a la introducción. Aquí ustedes lo que tienen que incluir es la fecha en la que se elabora el informe, el título del informe, igual, que sintetice, que sea preciso, que sea contundente, el cuerpo del informe. En el cuerpo, evidentemente, pues colocan toda la información correspondiente a lo que ustedes observaron, si hicieron de pronto desplazamientos, si hicieron observaciones de experimentos, si se trató de pronto de un informe de investigación, entonces qué encontraron o qué pudieron evaluar a partir de los estados de observación, o de pronto de los diagramas o de la información obtenida de forma textual. Y en la conclusión, pues evidentemente cierra con una firma y también va notoriamente a expresar todo lo que tiene que ver con el estilo propio del informe. En los informes, como les decía, pues hablamos de muchos tipos de informe. Puede ser científico, médico, estudiantil, demográfico, investigativo o incluso estadístico, pero nosotros podemos dividirlos en 3 grandes grupos, que sería el científico, que toca evidentemente temas científicos, su lenguaje es especializado y riguroso. Entonces, en este tipo de informes científicos, si estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna del coronavirus, va a ser un informe mucho más estable, va a ser mucho más articulado, nos va a dar detalles con profundidad. Si estamos hablando de un informe de divulgación, pues su contenido busca llegar, digamos, a mucha población y su lenguaje es un poco más simple y no usa tantos tecnicismos, precisamente para que pueda ser comprendido por este público al que va a ir. Puede ser un informe estudiantil o incluso puede ser un informe demográfico. Este tipo de informes también nos ayudan, ¿cierto?, a que las personas conozcan la información sin usar tantos tecnicismos. Y en el informe técnico es un poco más profundo, es un informe un poco más estructurado, y este tipo de informe, digamos, que se alude mucho a lo que son las entidades públicas y privadas, que tienen que utilizar un lenguaje más formal, aunque es sencillo, debe ser muy formal, porque pues también aborda, o su prioridad es llegar a transmitirlo a muchas personas. Entonces ahí es la importancia de nosotros establecer en el informe estos elementos. Encontramos otro tipo de texto informativo para tener en cuenta, y es el reportaje. Entonces yo les decía, en el reportaje también es un complemento de la noticia. Lo que sucede con el reportaje es que va un poquito más allá, porque él va profundizando a través de entrevistas, a través de otros medios, es decir, no se queda con la información primaria, sino va buscando las diversas fuentes. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un accidente, no solamente narra lo que observaron las personas, sino va y busca la fuente principal, quién fue el que tuvo el accidente, hace precisión ya entonces en transmitir toda la información de manera más completa.
Generalmente nosotros vemos muchos informes en lo que es televisión y radio, donde ya hacen un poco más de profundidad en la investigación. En el reportaje ustedes también van a encontrar reportajes científicos, investigativos, explicativos, autobiográficos y narrativos. Dependiendo también de este tipo de informe o la particularidad, así mismo va a tener su estructura. Principal para tener en cuenta ahí, también tiene un titular, un párrafo inicial donde nos va a contar cómo, dónde ocurrió, cuáles son los datos, precisos y la caracterización de nuestro informe, el cuerpo de reportaje, que definitivamente ahí es donde nos va a dar todos los detalles, y en la parte final, que es igual el cierre, muy similar al texto informativo de la noticia, pero como les decía, cierto, este busca mayor profundidad. Y último, texto informativo para tener en cuenta, la entrevista es más directa, se hace, digamos, a una persona para obtener distinta información, y por ende, digamos que